Se corta en dos partes un alambre de 2 metros de longitud. Una parte se dobla para formar un cuadrado y la otra para formar un círculo. Halle cómo debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas de las figuras formadas sea, inciso A, mínima, inciso B, máxima. Entonces, se trata de un alambre que se corta en dos partes. El alambre mide 2 metros de longitud. Vamos a suponer que el alambre se corta aquí, que la distancia desde este extremo hasta el punto de corte es X. Obviamente la distancia desde el punto de corte hasta este otro extremo es de 2 menos X. 2 menos X. Una parte se dobla para formar un cuadrado. Vamos a suponer que el cuadrado se forma con esta parte. Y la otra parte para formar un círculo. Con esta parte se forma un círculo. Necesitamos que la suma de las áreas de las figuras formadas sea mínima o máxima. La suma de las áreas de las figuras formadas. Vamos a llamarle a esa suma. Sería la suma del área del cuadrado más el área del círculo. Vamos a expresar la A en términos de X, que indica el punto de corte o la longitud de este trozo. Para eso primero vamos a expresar el área del cuadrado en términos de X y también el área del círculo en términos de X. El área del cuadrado, ¿cuánto es en términos de X? Si este pedazo de alambre se dobla en 4 partes iguales para formar el cuadrado, cada parte debe medir X entre 4. Los 4 lados miden X entre 4. Entonces el área del cuadrado sería X entre 4 por X entre 4 o X entre 4 al cuadrado, lo cual es X cuadrada entre 16. Ahora, para el área del círculo, ¿cómo se calcula el área del círculo? En términos de X, la ocupamos. Sabemos que el área de un círculo de radio R es pi por radio al cuadrado, pero necesitamos que aquí quede X y no R. ¿Cómo están relacionadas la R, o sea el radio del círculo, y la X? Lo que se hace con el círculo es formarlo con este trozo de alambre que mide 2 menos X. Entonces, como el trozo se dobla en forma circular, el perímetro de este círculo mediría 2 menos X. Dos menos X es el perímetro del círculo
¿Y cuánto es en términos del radio? Sabemos que el perímetro de un círculo es 2pi por el radio. Esta ecuación nos relaciona el radio con x. Podemos despejar r, pasando 2pi a dividir para acá. Queda 2 menos x entre 2pi igual a r. Entonces aquí en lugar de esta r pongo esto. Pi por, en lugar de r ponemos 2 menos x entre 2pi. Esto al cuadrado. Esto se puede reescribir así. Aquí 2 menos x al cuadrado. Dos pi al cuadrado sería 4pi cuadrada. Este pi se puede cancelar con este cuadrado y nos queda así. Esta es entonces el área del círculo. La A nos quedaría así. Sería la suma de esta cantidad y esta. Es una A de X. Debemos encontrar para qué valores de X se tienen el mínimo y el máximo valor de A. Observe que esta función es una función polinomial de grado 2, la cual es continua en todos los números reales. ¿Cuáles son los valores que puede tomar la X? Cuando el punto de corte está aquí, la X valdría 0. Y cuando el punto de corte está acá, en el otro extremo, la X valdría 2. O sea que la X toma valores que van desde 0 hasta 2. Se trata entonces de una función continua en este intervalo cerrado. Para encontrar para qué valores de X se tiene el mínimo y el máximo valor de A, lo que vamos a hacer entonces es encontrar los números críticos de esta función dentro de este intervalo. Y ya que tengamos esos números críticos, sustituirlos aquí para calcular el valor de A y también calcular el valor de A para los extremos del intervalo y ver para qué valores de X se tienen el mínimo y el máximo, y con eso responderíamos al problema. Para encontrar los números críticos vamos a derivar la A. Vamos a obtener A' de X. Aquí la derivada de x cuadrada es 2x. 2x entre 16 es x entre 8. Ahora la derivada de esto, este 2 baja acá a multiplicar, queda 2 cuartos, que es un medio. Quedaría así. 2 menos x a la 1. Ya que aquí se le resta 1 al exponente. Y dijimos que quedaba 2 cuartos, que es un medio. Pi aquí. Luego se debe multiplicar esto por la derivada de 2 menos x, que es menos 1. El menos que nos quedaría aquí, del menos 1, multiplicado por este más, nos da menos. Esa sería la derivada para este término. Esta derivada la igualamos con 0. Resolvemos esta ecuación. Para resolver esta ecuación vamos a multiplicarla
por 8 para que desaparezcan las fracciones, por 8 y también por pi. ¿Qué me quedaría? 8pi por x entre 8 me da pi x menos 8pi entre 2pi es 4 por 2 menos x. Cero por 8pi es 0. Desarrollamos aquí. Aquí me queda menos 8 más 4x. De estos dos términos factorizamos la x. Vamos a despejar x. Este menos 8 pasa para acá como 8. Pi más 4 que multiplica pasa a dividir. Ya está. Para este valor de x se hace 0 la derivada. Este valor de x es un número crítico. Primero veamos si este valor de x está en el intervalo de 0 a 2. Vamos a calcular esto con la calculadora, a ver cuánto es en decimal. $1.12 y más números metros. Este número está en este intervalo. Ahora nuestra función a es continua en este intervalo, entonces existe en este número que está en el intervalo. Entonces este número es un número crítico. ¿Para qué valores de x dentro de este intervalo la derivada no existe? La derivada es esta función lineal que existe para todo número real, también para todo valor de x aquí. Entonces no hay valores de x en el intervalo para los que la derivada de a no exista. Entonces no hay más números críticos, solamente este número crítico. Vamos a evaluar ahora cuánto vale la a en este número crítico y en los extremos del intervalo. Se puede efectuar eso con la calculadora. ¿Cuánto es a de esto? ¿Cuánto es? Este número 8 entre pi más 4 lo tenemos ahí en la calculadora. Vamos a introducirlo en la memoria X. Ahora vamos a teclear la expresión de a. Alfa x al cuadrado entre 16 más, ahora ese término abrimos paréntesis para poner 4pi entre paréntesis
igual. Este es el área para el número crítico. Ahora el área para el 0. Cero lo ponemos en la memoria X. El área nos da ahora el área para X igual a 2. Lo ponemos en la memoria X. El área es para el inciso A. Nos piden cómo debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas de las figuras formadas sea mínima. De los tres valores de A, el menor valor es este. Entonces el alambre debe cortarse formando un trozo de 1.12, etcétera, metros. Por cierto, ¿cuánto debe medir el otro trozo? Debe medir 2 menos X. O sea, 2 menos esta cantidad. ¿Cuánto sería esto? Aquí sacamos como un denominador que es pi más 4. Pi más 4 por 2 sería 2pi más 8. Menos 8. Este más 8 y este menos 8 se cancelan. Me queda 2pi entre pi más 4. Esto en decimal, ¿cuánto es? Dos pi entre pi más 4. Es obvio que si se suma este número y este, debe dar 2. Ahí nos da casi 2, porque en realidad para que dé 2, lo que debo hacer es sumar exactamente esta cantidad y esta. Ya que aquí al hacer esa operación no puse todos los decimales. Entonces ahora sí vamos a responder al inciso A. ¿Cómo debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas de las figuras formadas sea mínima? Debe cortarse formando un trozo que mida esto. Debe cortarse el alambre en una parte que mida esto. Con la cual se formará el cuadrado.
y con la otra parte obtenida, que medirá esto, se formará el círculo. Con esto se responde entonces al inciso A. Ahora el inciso B. ¿Cómo debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas de las figuras formadas sea máxima? El mayor valor de A se obtiene cuando X vale 0. Aquí se puede ver. O sea que debe cortarse aquí. O sea que no debe cortarse. O sea, la X vale 0. Entonces no habría trozos de alambre para formar el cuadrado. El alambre quedaría completo sin cortar y con ese se formaría el círculo. Entonces para el inciso B no debe cortarse el alambre. Con el alambre completo se formará el círculo. No habrá cuadrado.